¿Comenzamos? Sí. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, vecinos, sobre todo del barrio del Pilar, aunque haya gente de otros barrios que he visto por ahí, sobre todo del barrio del Pilar. Gracias a la Asociación de Vecinos, gracias a su presidente, Manuel, gracias a su vicepresidenta, Carmen, y a toda su junta directiva. Y sobre todo gracias a los ponentes, en este caso a Mónica, porque es un lujo tener esta clase de ponencias en nuestros barrios, que nuestros grandísimos profesionales salgan de sus despachos, de sus consultas y hablen de una manera clara y que les podamos entender todos. Creo que es una iniciativa buenísima, una iniciativa que arrancó Virgilio, al que quiero agradecer todo su trabajo, que nace en el Polígono San Antón, que hubo más de 10 conferencias en el primer ciclo, donde participaron más de 1000 personas en presencial y muchísimas personas, porque esto se está grabando, que lo ven después en nuestra página. Así que agradecer a Virgilio, que es el espíritu y el alma de este proyecto. Y nada, sobre todo, pues eso, daros las gracias a vosotros, que sois los participantes y los que también dedicáis un poquito de tiempo para venir a este clase, a este tipo de cosas, que nuestra ciudad está muy viva, que venimos del barrio de Imaginalia y hay un cuentacuentos en el parque y hay en la calle Ancha un pasacalles y hay conferencias en nuestros centros socioculturales. Por lo tanto, nuestra ciudad está muy viva, porque vosotros, los vecinos y las vecinas de Albacete, hacéis que nuestra ciudad brille con luz propia. Así que muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Carmen María, que es la vicepresidenta, que también dedica muchísimas horas de su tiempo para que el barrio funcione y esté dinamizado. Así que agradecértelo también, que tienes una buena herencia de tu padre y que la habéis mamado esto de la asociación, sí, y de los vecinos. Así que muchísimas gracias, Carmen. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Yo, como bien dice ella que lo he mamado, yo vengo sin papel, como mi padre hacía, y a presentar. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, al Ayuntamiento, por este gran proyecto, que la verdad yo lo veo muy interesante, enriquecedor, y nos hace llegar a todos los vecinos y vecinas pues unos temas tanto científicos, tecnológicos, médicos, de historia, pues con un lenguaje, como ha dicho, muy claro, muy sencillo, gracias a los ponentes que no lo transmiten tan bien. Y bueno, pues también agradecer a Virgilio, que sé de su andadura por allá, por el barrio donde también vivo, para que esto saliese adelante, y que debería de haber más gente que promoviese todas estas iniciativas. Y bueno, pues nada, la ponente, Mónica, muchas gracias. Este tema, la verdad que es muy interesante. Yo personalmente, la verdad que me ha tocado y me gusta mucho. Y bueno, quiero agradecer a miembros de otras juntas directivas que están por aquí, la asistencia, a la junta directiva de las amas de casa de aquí del Pilar, que también están allí detrás, a la junta directiva de la asociación de jubilados también del Pilar, y a mi propia junta directiva y su presidente, que echa muchas más horas que yo, muchísimas más que yo, y ellas también echan más horas que yo, la verdad, porque yo el tiempo lo tengo más escaso. Y como no, a Tiana y al Ayuntamiento se lo transmites de nuestra parte. Y bueno, pues esperamos que esta tarde pues nos llene, sea muy enriquecedora para todos y todas, y que la disfrutéis. Hoy voy a pasar con Virgilio, que os va a presentar tanto a nuestra ponente Mónica como la conferencia a la que asistimos hoy. Muchas gracias. Bueno, yo os cuento quién es Mónica Muñoz. Me pasó 13 páginas. Era un resumen.
de lo que es ella, de lo que ha hecho ella a lo largo de su vida. Y bueno, lo he resumido en un folio. Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca. Doctora en Neurociencias por esa misma universidad. Postdoctorado entre 2000 y 2005 en el Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, en Maryland, Estados Unidos. Postdoctorado entre 2005 y 2010 en el Instituto de Salud Infantil del Hospital para Niños Trust de la Universidad de Londres. Entre 2016 y 2018, profesora del Departamento de Anatomía de la Universidad de Glasgow. Y actualmente profesora titular de Anatomía y Embriología de la Facultad de Medicina de Albacete y vicedecana de esa misma facultad, de la Facultad de Medicina de Albacete. Publicaciones y trabajos de investigación a cientos, os cuento algunos: plasticidad en redes neuronales, con el objetivo de comprender los mecanismos de la función cortical involucrados en el procesamiento de la información y la consolidación de la memoria. Vías anatómicas de la memoria auditiva, la organización funcional del sistema auditivo, deterioro de la memoria en asociaciones con la patología del hipocampo debido a la hipoxia isquémica, daño hipocampal y deterioro de la memoria en la cardiopatía cianótica congénita. Colabora con un equipo de investigación de la Universidad de Pensilvania sobre enfermedades de Alzheimer, con publicaciones como Mapeo tridimensional de la carga de conexiones neurofibrilares en el lóbulo temporal medial humano. Efectos posteriores de la polipatología en la neurodegeneración de las subregiones del lóbulo temporal medial. También forma parte de un equipo multidisciplinar con neurólogos y biólogos del Hospital Universitario de Albacete, con el objetivo de determinar los mecanismos fisiopatológicos sobre la neurotoxicidad del COVID-19, la pérdida de memoria asociada a los cambios cerebrales producidos por el COVID y cambios en el flujo sanguíneo cerebral tras sufrir COVID. Ha colaborado en infinidad de publicaciones internacionales. Ha dado cientos de conferencias, déficit cognitivo y alteraciones neuroanatómicas del COVID persistente, nuevas técnicas de imagen para estudiar el cerebro, déficit de la memoria en niños con hipoxia neonatal, y es miembro de numerosas asociaciones científicas relacionadas con el cerebro y la memoria, tanto dentro de nuestro país como en el extranjero. Os dejo con Mónica, que nos va a hacer disfrutar esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a los representantes del vecindario, del ayuntamiento, Ana, y a Virgilio por montar no solo esta charla, sino todas las charlas que están pues, ocurriendo a lo largo y ancho de Albacete sobre todos los temas más interesantes de salud, de ingeniería y demás. Pues, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar y aquí un viernes por la tarde en vez de estar de paseo por ahí. Bueno, pues yo quería contarles un poco algunas pinceladas sobre cuáles las bases anatómicas, fisiológicas, sinápticas de la memoria, ¿no? Unas nociones, porque me imagino que tendrán muchas preguntas acerca de qué es la memoria. Y a mí me encantaría que me fuesen haciendo las preguntas durante la charla, pero como está siendo grabada, me temo que eso no es posible. O sea que desde ahora les pido que recuerden las preguntas, que no se les olviden. Entonces, pues ¿qué preguntas? Por ejemplo, ¿cómo se consolida, ¿no? La memoria? ¿Qué ocurre en las redes neuronales para que la memoria se consolide? ¿Y cómo se pierde? ¿Cómo se pierde la memoria? Así que vamos a intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas, pero habrá más seguro, espero, al final. Pero bueno, uno de los ejemplos más clásicos de qué es un recuerdo está en la literatura. Y es pues los 7 tomos que escribió Marcel Proust acerca de su autobiografía. Este hombre pues, era una persona desde pequeño enfermiza, que además tenía una vida bastante acomodada con su padre médico y entonces pues, pudo dedicarse a escribir toda su vida encerrado en su casa, básicamente. Y escribió su autobiografía, siempre. Murió a los 52 años y se publicaron sus memorias en 7 tomos. Entonces son posiblemente las memorias autobiográficas más detalladas que existen en la literatura. Y esto es pues, un típico ejemplo de la memoria que os voy a explicar aquí más en detalle, ¿no? Que es esa memoria autobiográfica, episódica.
y veremos de qué estructuras del cerebro depende, ¿no? Pero estos son los recuerdos que permanecen, ¿no? Eso que vamos andando por la calle y nos acordamos de las cosas que nos van sucediendo y a lo largo de la vida. Pero hay muchos recuerdos que se pierden con la edad, ¿no? Y es un drama, la verdad. Es que, según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 55 millones de personas con demencia en el mundo. Esto sin contar a las personas normales que a partir de los 45 comenzamos a olvidar. 55 millones. Unos 10 millones nuevos cada año. La enfermedad de Alzheimer es aproximadamente el 60 o el 70% de todas las demencias que ocurren. Y luego hay otros tipos de demencias, vasculares, semánticas y demás. Es la séptima causa de muerte en el mundo y cuesta muchísimo dinero. No os voy a decir los números porque billones de dólares y de euros, ¿no? A la sociedad, tanto al sistema de salud como a todo tipo de dimensiones de la sociedad. ¿Y quién sufre más el problema de la demencia? Pues son normalmente las mujeres, en todos los países. Esto no discrimina de países de clases altas o bajas. Entonces, no solamente tienen más mortalidad por demencia, sino que son las cuidadoras y entonces pues tienen muchas consecuencias socioeconómicas, ¿no? Debido a esto. Entonces, no creo que haya falta explicaros lo importante, ¿no? Que es mantener una vida saludable. Y al final de la charla os daré unas nociones de cuáles son cómo se puede mantener mejor, ¿no? La memoria, cuáles son los hábitos saludables. Pero no todo se pierde en la demencia, no todo se pierde. Y me gustaría contaros una historia antes de empezar. Y esta historia es de pues, un señor que vive en una residencia de mayores, como ven ahí, está en Estados Unidos. Y es en Inglaterra. Este señor pues tiene una demencia bastante severa. Y viene un chico joven, ahora os enseñaré un poco el vídeo. Viene un chico joven, enfermero, nuevo a la residencia a trabajar. Y se encuentra con este señor que, bueno, pues es un poco problemático porque de vez en cuando pues le dan pataletas, grita y llama mucho la atención, ¿no? Y un día, por casualidad, este chico joven, que empezó como enfermero, se llevó la guitarra eléctrica que estaba tocando en una banda, se la llevó a la residencia y se puso a tocar. Y especialmente este paciente, este hombre, se quedó embelesado con la guitarra. Y entonces este chico enfermero investigó y resulta que descubrió que este hombre sabía tocar el piano. Y ahora os voy a mostrar el vídeo. Está en inglés, pero este es el señor que tenía esas pataletas. Es el chico joven. Y dice que este hombre pues estaba como confuso, se enfadaba y ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. Se puso a tocar la guitarra y se quedó encantado. Y descubrió que tocaba en una banda de jazz. ¿Y qué hizo? Pues contactó con la familia y les dijo si podían traer un teclado a la residencia. Y así lo hicieron. Trajeron el teclado y un poco más adelante vemos cómo reacciona. The staff at the home were blown away. Claro, era extremadamente sorprendente porque tenía una demencia muy profunda. Pero el enfermero no lo dejó ahí. Dijo, uy, pues estaría bien que tocase con otras personas. A su mujer le saltaron las lágrimas, se ve en el vídeo y es muy bonito. Pero dijo, vamos a ver. Y como tenía una banda, ¿no? Pues ya averiguó, intentó buscar a la banda, puso un anuncio en el periódico, en internet y encontró a la banda. ¿Y qué pasó? Pues que organizó un concierto. Y aquí está. La banda entera. The look in his eyes when he was reunited with his old bandmates was indescribable, and the happiness it brought to him and his wife when the band started playing together Tocando. made the whole experience really emotional for us. It made me realize the power of music in enriching the brain and the human. Claro, este hombre después del concierto se olvidaría, pero al día siguiente puede volver a tocar. Y esa satisfacción, ese momento de estar bien tocando,
no se lo quita a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues ¿qué significa esto? Pues que no todo se pierde, que no todo se pierde, que es muy importante pues mantener una reserva cognitiva. En este caso el hombre, como muchos de los músicos, incluso hay alguno presente aquí, músico de jazz, pues tienen la suerte de que tienen esa reserva cognitiva, ¿no? Que tienen pues un número de sinapsis, un número de conexiones superiores en ciertas áreas del cerebro que cuando se hagan mayores puede ser un segundo idioma, puede ser cocinar, pueden ser muchísimas habilidades que se pueden almacenar y ahí tenemos una reserva cognitiva que va a estar pues enriquecida cuando vayamos perdiendo la memoria, ¿no? Y eso es algo en lo que se puede trabajar desde ya. O sea que si hay alguien que quiera aprender a hacer punto, aprender el francés, cualquier cosa, yo les animo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo se forman estas memorias, ¿no? Y claro, no puedo empezar a hablar de eso sin hablar de alguien de Navarra, como yo. Yo soy originalmente de Navarra y aquí está Santiago Ramón y Cajal, que pues ha sido un neurocientífico muy importante en la historia de las neurociencias. Ya no solo la neurociencia de la memoria, sino en todas las neurociencias. ¿Y por qué? Bueno, le dieron el premio Nobel en 1909 por descubrir, demostrar y explicar cómo las neuronas son unidades individuales, ¿no? Las neuronas son las células que forman todo nuestro sistema nervioso, tanto el cerebro como la médula espinal, y pues son unidades funcionales. Eso significa que son células que están separadas unas de las otras y que se comunican entre sí para transferirse la información a través de lo que se denomina la sinapsis, ¿no? Entonces, Santiago Ramón y Cajal utilizó una técnica de tinción de otro científico italiano llamado Golgi, al que también le dieron el premio Nobel, junto con Ramón y Cajal, y juntos, bueno, pues con la técnica ideó, o sea, tiñó un montón de tejido de todas las especies y además tiñó esta estructura que vemos aquí, que es el hipocampo, que veremos dónde está en el cerebro el hipocampo. Esta estructura es muy importante para la memoria del tipo que almacenaba el escritor, ¿no? Nuestra biografía. Entonces, él no sabía que el hipocampo servía para la memoria, lo llamó un ganglio olfatorio, porque esto es en 1909. Faltaban como 40 años para saber que el hipocampo era importante para la memoria. Pero bueno, la doctrina de la neurona fue fundamental para toda la neurociencia, incluida la neurociencia de la memoria. ¿Y cómo comenzó la neurociencia de la memoria? Pues resulta que en 1949 había un psicólogo canadiense en McGill, se llamaba Donald O. Hebb, este señor, que se dedicó a formular teorías acerca de cómo podría funcionar todo en el cerebro. Y una de esas tuvo muchísimo éxito, que es esta que está aquí. Es un diagrama muy sencillo, que seguro que todos ustedes lo pueden entender. Y estas son las bases fisiológicas más fundamentales de la memoria. Y es que hay una ley, ¿no? Una ley en la que imaginaros que aquí hay 3 neuronas, A, B y C. Entonces, B y C son 2 neuronas que quieren activar a la neurona A. Entonces le envían sus conexiones y B tiene más éxito. Y entonces la activa muchas veces. La activa tantas veces que esas conexiones van a ser fortalecidas. Entonces, al fortalecerse estas conexiones, va a ganar B sobre C. Entonces, las conexiones de C van a ir degradándose y se olvidan, mientras que las conexiones de B se han ido fortaleciendo y se recuerdan. Entonces, esta es la base fundamental de la formación de la memoria. Y a esto se le ha llamado sinapsis hebbianas, que básicamente es repite y recordarás. Entonces, esto fue en 1949, en un libro que se titula La organización de la conducta. Pero luego, en 1971 o 72, en esos años, estaba Tim Bliss, que también es ganador de lo que es el análogo del premio Nobel, pero de neurociencias, que se llama Brain Prize y que se da en Copenhague. Tim Bliss, junto con un colega noruego, Luomo, se dedicaron a poner electrodos en el cerebro, ¿no? Y entonces querían demostrar esta teoría de Hebb, ¿no? La teoría de la competición de las memorias. Y entonces lo que hicieron fue, en vez de repetirlo con la memoria, recordando, lo repetían con un electrodo. Estimulaban una red neuronal, ¿no? Que están aquí los electrodos, esto es un hipocampo,
podría ser cualquier área del cerebro, porque este es un mecanismo que en principio se distribuye a lo largo de todo el cerebro para la memoria. Entonces, cogen un electrodo, estimulan unas cuantas neuronas repetidamente, le dan lo que se llama un tren de impulsos, y eso lo que hace es que las neuronas comiencen a responder. La siguiente neurona comienza a responder y no deja de responder. O sea, tú tienes una neurona, le das unos cuantos disparos y se pone en activo y sigue en activo durante mucho tiempo. Y esto se llama potenciación de una neurona, una activación, potenciación a largo plazo. Y esto puede durar poco, unos 20 minutos o 24 horas o más, hasta que se acaba el experimento, porque ya pagan. Entonces, este mecanismo, que le costó pues 70 años casi demostrarlo, ¿no? Desde que Donald Hebb en el 49 describe la teoría, en el 70 describen el fenómeno fisiológico y cuáles son los neurotransmisores implicados, que es glutamato. Pues esto llevó unos cuantos años. Pero había una cosa fundamental, y es que dentro de las neuronas son células, como otras células del cuerpo, pues las células epiteliales o musculares. Y las células tienen un núcleo. Y dentro del núcleo está el ADN. Y el ADN es fundamental para la síntesis de proteínas. ¿Qué es eso? Pues el ADN dentro del núcleo se divide, se duplica, sale del núcleo y lo que hace es crear sustancias. Estas sustancias se llaman proteínas. Y las proteínas lo que van a hacer es cambiar la forma de las neuronas y de las células, ¿no? Ese mecanismo de síntesis de proteínas es fundamental para que ocurra en la memoria. Y es fundamental para que esta potenciación a largo plazo dure más de 20 minutos. Es decir, que si queremos que un recuerdo, por ejemplo un número de teléfono, nos dure más de 5 minutos en la cabeza, tenemos que repasarlo. Lo repasamos, incluso nos imaginamos alguna asociación para poder recordarlo, y entonces es cuando nuestras sinapsis van a cambiar, porque la síntesis de proteínas va a hacer que cambien las neuronas de forma. El caso es que esta idea de la síntesis de proteínas necesaria para que el recuerdo se mantenga a largo plazo se demostró por otro premio Nobel en medicina, que es Eric Kandel, en el año 2000. O sea que estamos yendo desde 1900, 1949, 1970 y ahora ya estamos en el 2000. Y utilizó una babosa de mar, que es un animal muy sencillo, que tiene pues unas 25.000 neuronas muy grandes, y además no tiene ni cerebro, tiene ganglios. Como veis aquí, este es el sistema nervioso del animal, tiene ganglios. Entonces, esta es la babosa, este es Eric Kandel, y lo que hacen con este animal es enseñarle, le enseñan una tarea, y la tarea se llama habituación. Entonces os voy a contar la tarea para que os hagáis una idea de cómo se investiga la memoria, ¿no? en animales, en el laboratorio. Entonces, este animal tiene un sifón, es sensible al aire, por ejemplo, o al agua. Entonces tú le puedes estimular con un chorro de aire y se mueve, se encoge. Entonces tú la estimulas y se encoge. Le estimulas y se encoge. Pero llega un momento en que le estimulas y ya no se encoge tanto, porque se está acostumbrando, se está habituando. Y luego si le das un chorro de aire muchísimo más fuerte, entonces, ¿no? Y entonces comienza... ¿Y eso qué significa? Que se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en el ambiente y tiene memoria. Entonces, Eric Kandel utilizó este mecanismo de aprendizaje para entrar dentro de las neuronas de este animal y buscar cómo ocurre la síntesis de proteínas y cómo se forman los circuitos neuronales, ¿no? Y esto es lo que consiguió, por eso le dieron el premio Nobel, porque demostró que las conexiones que se establecen entre las neuronas, que están aquí representadas en esta imagen, las conexiones que tienen lugar entre las neuronas van expandiéndose según va ocurriendo el aprendizaje. Y esa expansión, que sería como un aumento del músculo a la hora de hacer ejercicio, ese aumento de tamaño físico, está causado porque el núcleo, todo lo que es el ensamblaje de proteínas del núcleo, se pone en marcha y cambian las neuronas de forma, de morfología, y de esa manera pues crean sinapsis nuevas, muchas más sinapsis, como veis aquí están las sinapsis, crean las sinapsis. Entonces el aprendizaje básicamente y la memoria no es más que la creación
y la consolidación o el mantenimiento a lo largo del tiempo de nuevas sinapsis. ¿Sí? Pues estas son las bases más fundamentales, fisiológicas y moleculares, ¿no?, de la memoria. Pero claro, todos estos mecanismos de repetición y de aumento de sinapsis tienen lugar en todas las áreas del cerebro. O sea que igual podemos aprender a tocar el piano, como ha aprendido este señor, como podemos aprender a discriminar objetos, ¿no? Por ejemplo, todas esas copas que parecen iguales son distintas. Entonces, o discriminar caras con distintas áreas del cerebro, ¿no? Estos mecanismos son comunes a todas las áreas del cerebro. Pero no todas las áreas del cerebro hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál de todas estas áreas? Tenemos el lóbulo frontal, temporal, parietal. ¿Cuáles de estas áreas hacen qué tipo de memoria? Vamos a ver. Vamos a empezar por una. Y esto, el hipocampo que os decía que Ramón y Cajal había descrito, más o menos con sus dibujos, y pensaba que era un ganglio olfatorio, resulta que no era tal, porque pues en 1957 se publicó un caso de un paciente que revolucionó todo lo que es hoy en día la neurociencia de la memoria. Y es el paciente Henry Molaison, que se llama paciente HM, se ha conocido durante los años, y era un paciente que de joven, a los 19 años o así, desarrolló una epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, era una epilepsia que era muy difícil de tratar con la medicación, no respondía. Y había Henry Molaison vivía en Canadá, en Montreal, y ahí estaba el Instituto McGill de Neurología, por suerte. Y entonces había un neurocirujano que se llamaba Scoville y dijo, pues lo que vamos a hacer es, vamos a extirparle los dos hipocampos, porque es ahí donde tiene la epilepsia. Entonces le metieron en la cirugía, le quitaron una parte, la parte más anterior de estos hipocampos. Está aquí está la imagen de resonancia magnética sin los hipocampos, en el caso del paciente, y un caso normal, un control con hipocampos. Y ahí el dibujo del neurocirujano. Y cuando salió de la cirugía, sin esta parte del hipocampo, que si os lo imagináis en vuestros propios cerebros, el hipocampo está debajo de las orejas, tenemos el lóbulo temporal, pues en la profundidad de las orejas, ahí estaría el hipocampo, ¿vale? Los dos, tenemos uno en cada lado. Pues se extirpa la parte anterior y al salir de la cirugía, a este paciente le evalúa una neuropsicóloga como de rutina. A todos los pacientes que salen de neurocirugía, la neuropsicóloga que está aquí en esta imagen es Brenda Miller, que tiene 100 años hoy y todavía vive. Pues le hacía una evaluación y para sorpresa de todos, este paciente no era capaz de recordar nada. O sea, tú le hacías una pregunta, salías de la habitación, volvías y te decía hola. Ni idea de que habías estado con él. Nada. Entonces, claro, fue muy sorprendente. De hecho, hicieron 2 pacientes más y ya no lo hicieron más. Claro. A partir de entonces solo se hace unilateralmente, porque vieron que si se hace en uno de los hemisferios solo, no produce este síndrome amnésico y alivia un poco la epilepsia, la alivia, porque quitan el foco epiléptico, ¿no? Y todavía se hace este tipo de cirugías, tanto en niños como en adultos, todavía se hace. Entonces, claro, fue un descubrimiento increíble, porque fijaros que se le quita una pequeña parte del cerebro. Pues el cerebro es enormemente grande y esto está en el lóbulo temporal, las orejas estarían aquí, ¿vale? Aquí estarían las orejas y ahí estaría el hipocampo, que está ahí. Y esto pues produce un síndrome amnésico, que lo tengo aquí puesto en inglés, pero os lo cuento yo. Básicamente, el síndrome consiste en una incapacidad para recordar nuevos eventos que le ocurren en la vida diaria y también para recordar nuevos espacios. No es que no se acuerde del pasado, sí que se acuerda del pasado. Lo que no puede es volver a recordar nada nuevo. Igual que el paciente que tocaba el piano de jazz, pues si tocaba la guitarra, este paciente podía tocar la guitarra. Si conducía, podría volver otra vez a conducir, ningún problema. Por ejemplo, no metería la mano en el horno, de eso se acuerda. No pondría la mano en el fuego, de eso también se acuerda. O sea, hay muchísimo. Puede hablar, puede razonar, incluso podría ir al cole. Los niños con este síndrome también van al cole. No pueden ir a la universidad, pero al instituto sí que pueden ir. Entonces, tienen un nivel intelectual normal, simplemente un déficit amnésico. Solamente les falla
la memoria, ¿no? Por eso se supo entonces que el hipocampo era fundamental para la memoria. ¿Y cómo era el cerebro de este paciente? Porque una vez murió, supimos su nombre, Henry, se extrajo su cerebro y se pudo ver. Esta es una visión del cerebro humano desde abajo, desde el cuello, desde abajo. Entonces aquí podemos ver lo que sería el tronco del encéfalo, aquí están los dos lóbulos temporales y ahí es donde debería estar el hipocampo y la corteza alrededor del hipocampo, en estos lados de aquí. Después de extraer el cerebro se pudo seccionar y analizar la patología y entonces sabemos exactamente qué áreas estaban afectadas, ¿no? Y entonces se puede ver pues, que el hipocampo, esto es un poco pequeña la imagen, ¿no? Pero es importante que se sepa pues, que este paciente tan especial, después cuando murió en el año, no recuerdo exactamente, 1999 o así, se pudo estudiar en detalle, ¿no? Su patología y se vio qué parte del hipocampo estaba afectada. Y básicamente era el tercio anterior, es decir, que solamente con una parte del hipocampo escindida ya es suficiente para ser profundamente amnésico. Y no solamente no recordaba los eventos de la vida diaria, sino que también se perdía en el espacio. Y se han visto muchos más pacientes como él, ¿no? O parecidos a él. Otro caso es el paciente Epe, que también nos enseñó muchísimo, porque hay otra forma de adquirir amnesia que no es a través de la epilepsia y que es a través de un virus encefalítico, que se llama el virus del herpes simple encefalítico. Y entonces este virus pues entra al sistema nervioso y destruye el hipocampo y la corteza que está justo alrededor del hipocampo. Y entonces este paciente fue muy curioso porque aquí tenemos la resonancia magnética que puede mostrar, pues veis un poco aquí la lesión en el lóbulo temporal por debajo de las orejas que os decía, y aquí pues un cerebro normal, ¿no? Con todo el tejido intacto. Bueno, pues este hombre le pasó pues a los 60 años por ahí, le pasó el incidente del herpes encefalítico y le evaluaron a los 70 años. Resulta que había vivido en California, en San Francisco, en el área de Castro Valley, en San Francisco. Había pasado toda su infancia. De hecho, había trabajado como repartidor, o sea que se conocía la zona como la palma de su mano. Y entonces, cuando le evaluaron, después de perder toda esta parte de tejido, era capaz de decir dónde estaban las calles y todo de su vecindario de joven, ¿no? Sin embargo, no era capaz, nunca fue capaz de aprender cómo ir a comprar el pan en el vecindario donde después ya de mayor vivió. Nunca fue capaz. Y esto lo que demostraba, además de que el hipocampo es importante para la memoria, es que una vez que los recuerdos se establecen, el hipocampo ya no es tan importante, porque este hombre no tenía hipocampo. Sin embargo, era capaz de recordar aquellos eventos remotos. Sabéis que con la edad, ¿no? Nos vamos acordando de los eventos más remotos, ¿no? Y eso es porque ya no nos hace falta el hipocampo, que se nos deteriora con la edad. No nos hace falta, porque los tenemos ya almacenados lejos del hipocampo, en la corteza cerebral, ¿no? Luego veremos dónde está la corteza cerebral. Pero por eso se mantienen, porque perdemos el hipocampo, pero no los recuerdos, que ya están distribuidos, ¿no? Por ahí. Pero no solamente hay problemas de amnesia en los adultos, también hay en los niños. Hay un problema, cuando hay un problema de hipoxia o isquemia sistémica, ¿qué significa eso? Falta de oxígeno total al cerebro a través de la sangre, o sea que la sangre no lleva oxígeno, o falta total de sangre, que eso es isquemia sistémica, pues un problema de carótidas o un problema cardíaco. En este caso, pues hay diferentes etiologías, por ejemplo, un trastorno congénito del corazón, nacer con el cordón umbilical alrededor del cuello y tener asfixia. Normalmente es hipoxia con isquemia y un poco de convulsiones. Y ahí tendremos los dos ingredientes fundamentales para que un niño, al nacer o durante el desarrollo, adquiera este trastorno de amnesia con daño hipocampal, y es un síndrome muy parecido al que hemos visto del paciente HM. Son niños que no son capaces de recordar los eventos del día a día. Entonces, cuando van al cole, tienen que ir a preguntar constantemente dónde era el gimnasio,
qué clase me toca ahora, dónde está la clase siguiente, se pierden la mochila. Y además es un trastorno que no está muy bien diagnosticado. Entonces pasan por niños despistados, irresponsables, las madres se enfadan, porque frustran, claro. Y claro, hay que saber un poco de que el corazón puede estar relacionado con el cerebro, por ejemplo, ¿no? O que porque la etiología puede ser muy variada. Por ejemplo, una niña que tuvo asma recibió un tratamiento por error, una sobredosis del fármaco para curar el asma, para tratar el asma, entró en anoxia, sin oxígeno, y acabó amnésica. Entonces, no, hay muchos casos. Bueno, no hay muchos casos, es un trastorno raro, no es frecuente, pero es muy debilitante. Los niños van al cole, aprenden matemáticas, historia, lo que haga falta, aprueban los exámenes, pero cuando llegan a los últimos años del instituto no son capaces de ir a la universidad. Y no sabemos si es porque la plasticidad cede, cuando ya tienes 18 años hay menos plasticidad cerebral, ¿no? El cerebro es menos plástico, o la vida se complica. Entonces tienes que recordar contraseñas, números PIN, tarjetas de crédito, la dirección del apartamento, la facultad, los seminarios, y es como muy demandante y ya no pueden más. O una mezcla de los dos. Entonces estos niños, mira, para mostraros un ejemplo de lo que no son y son capaces de hacer, fijaros, este es un dibujo, se llama la figura de Rey, esto es una copia, es una figura un poco abstracta que copian. Estos son los controles y después de 40 minutos al control se le dice: ¿te acuerdas de la figura que has visto antes? ¿Me la haces otra vez? Y la hacen bastante bien. No es perfecta, casi nunca, pero la hacen muy bien. No tiene ningún sentido la figura. Y sin embargo, los pacientes con amnesia, que tenemos 3 ejemplos, a veces te dicen: ¿qué figura dices? O te hacen un dibujo, o te hacen una cabeza de un caballo, que también ha pasado, porque son buenos dibujantes a veces. Y aquí tenemos pues un ejemplo de pues, un hipocampo de un niño normal, bien, control, y aquí uno de los pacientes amnésicos, que se llama John y que nació con 1000 gramos de peso y le ocurrió la amnesia, el desarrollo. Pero lo curioso de esto es que solamente perdiendo el 30% del volumen del hipocampo en los 2 lados es suficiente para tener el síndrome. O sea que hay un 70% del hipocampo que todavía está intacto, pero no es suficiente para compensar. Y eso es un misterio por resolver todavía. No sabemos qué parte exactamente del hipocampo, si es una subárea, si es la parte anterior. Necesitamos escáneres de alta resolución para poder estudiar esto más en detalle. Y todo esto ocurre en paralelo, el estudio de todos estos pacientes ocurre en paralelo a descubrimientos que se hacen en el roedor. Y hubo un descubrimiento que fue merecedor también de otro premio Nobel recientemente, en el 2014. ¿Y qué descubrimiento fue este? Pues resulta que, os decía antes, que el hipocampo es importantísimo para formar los recuerdos de la vida cotidiana, pero también es muy importante para navegar en el espacio. Y resulta que si a una rata que se le deja moverse en un campo relativamente amplio, ¿no? Como de 2 metros de diámetro o grande, y se le pone un electrodo en un área especial del hipocampo que se llama CA1, pero en el hipocampo, pues esta rata se mueve libremente, ¿no? Y hay un punto en el espacio en el que esta neurona responde y hace ta-ta-ta-ta-ta. Y lo podéis ver aquí, ¿no? En este mapa de aquí. Entonces, imaginaros la rata, claro, ¿por qué hace ruido? Porque se le pone un transmisor. La señal eléctrica de la neurona se traduce a sonido para que el investigador pueda saber qué está ocurriendo, ¿no? Online, mientras se está ocurriendo. Entonces la rata se mueve y hay un momento en el espacio que esta neurona decide responder ta-ta-ta-ta-ta. ¿Qué significa eso? Que esa neurona responde solo cuando la rata se encuentra en ese punto del espacio. Está diciéndole a la neurona dónde está. Es como un GPS. Y por eso se llaman las neuronas del lugar, que en inglés es place cells, las neuronas del lugar. Esto se descubrió en 1971, a la vez que Tim Bliss estaba haciendo la potenciación a largo plazo en Noruega. Esto estaba pasando en Londres. Todo en la ciencia ocurre así como... Y entonces, claro, estas place cells dieron mucho que hablar.
y 2 libros muy importantes, en fin, porque claro, eran neuronas en el hipocampo que nos decían dónde estábamos. Pero claro, el hipocampo es importante para la memoria también, el espacio y la memoria. ¿Cómo encajar eso? Pues dieron lugar a libros bastante importantes, teóricos, ¿no?, acerca de cómo puede ocurrir. Pero resulta que en el 2014 a John O'Keefe, que está aquí, que es el que descubrió las neuronas del lugar, le dieron el premio junto con esta pareja joven de noruegos que se llaman Mae Britt y Edvard Moser. Y ellos, pues guiados un poco por un neuroanatomista que se llama Menno Witter, que les dijo: ¿y por qué no ponéis vosotros el electrodo en la región que le envía la información al hipocampo? Y no en el hipocampo, a ver qué pasa. ¿Y cuál fue su sorpresa? Al encontrar que cuando se pone una neurona, este es el diagrama de cuando se pone un electrodo en el hipocampo, y esto es cuando se pone un electrodo en la región de la corteza que le envía la información al hipocampo. Y luego veremos cuál es esa información. Pero bueno, el caso es que estas neuronas responden como en un sistema de coordenadas. Es una neurona que en vez de responder a un punto en el espacio, responde a muchos, pero no desordenadamente, sino perfectamente ordenado en un sistema de coordenadas. Es un poco difícil de entender, pero es un electrodo dentro de un área que se llama corteza entorrinal, esa célula, y responde como si fuese un sistema de coordenadas. Entonces, no solo le está diciendo dónde está, sino dónde puede estar. ¿Dónde puede estar? Un mapeo del espacio. Y esto, junto con las neuronas del lugar, les dio el premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2014. Hay algo muy importante que nos enseñaba acerca de la codificación en el espacio, ¿no?, del hipocampo. Es curioso también que los 3 eran psicólogos, que normalmente se lo llevan los biólogos moleculares, pero esta vez ganaron los psicólogos. Entonces, bueno, resumiendo un poco, hay diferentes tipos de memoria. Está la memoria a corto plazo, que es la que nos dura poco tiempo, la que no repetimos, que se va. Hay otra que sí que nos dura más a largo plazo. Alguna la estudiamos, como por ejemplo tocar el piano, ¿no?, conducir, y esa se llama memoria no declarativa. Y luego tenemos una memoria que es la que nos permite recordar los eventos del día a día y los conocimientos, ¿no?, acerca del medio. Y estos diferentes tipos de memoria dependen de áreas del cerebro diferentes, ¿no? Entonces tenemos que la memoria que nos sirve para recordar los eventos de la vida diaria son el hipocampo y todo un sistema de conexiones amplio que incluye otras áreas del cerebro, como la corteza cerebral o el tálamo, otras áreas. Pero hay otros sistemas de memoria, como por ejemplo el que le permitía tocar el piano a nuestro paciente del principio, ¿no? Tenemos ahí la corteza motora, que es donde se establecen esas sinapsis, ¿no?, y se mantienen. También está el condicionamiento clásico, por ejemplo, las fobias, ¿no? La amígdala y el cerebelo intervienen en la formación de fobias, ¿no?, que son muy difíciles. Perdón. Las fobias son muy difíciles de entender. O sea, son muy difíciles de olvidar, quiero decir. Las fobias es un aprendizaje que se establece de una forma muy automática y muy fuerte, y es una forma de memoria que también requiere olvido, y el olvido es a través de la terapia. Entonces, con todo este diagrama tan complejo, lo único que quiero decir es que hay distintos tipos de memoria y ellos dependen de las distintas áreas del cerebro. La corteza motora para la memoria motora, la amígdala y el cerebelo para el aprendizaje más emocional, el hipocampo para el aprendizaje espacial y de la vida cotidiana. Todo lo que es la corteza cerebral nos sirve para que unas experiencias nos ayuden a codificar otras experiencias similares. Y así, ¿no?, la habituación. Entonces, eso es importante, que aunque los mecanismos fisiológicos sean similares en todo el cerebro, dependiendo de qué área estemos hablando, pues es un tipo de memoria u otro. Ahora me gustaría hablaros un poco más de lo que es la memoria cotidiana y de la neuroanatomía, ¿no?, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Un poco de la neuroanatomía. Entonces, dentro de lo que es la memoria cotidiana, os he hablado del hipocampo, ¿no?, el hipocampo que está ahí en el lóbulo temporal. Pero hay otras áreas que también van a intervenir, como por ejemplo el tálamo, ¿no?, y la corteza alrededor del hipocampo. Vamos a verlas un poco más en detalle. Aquí.
Entonces, espero que todos entendáis un poco este diagrama. Yo sé que habrá gente que le sea más familiar que a otros, pero es un hemisferio del cerebro. Es un hemisferio del cerebro, es como si cortásemos el cerebro por la mitad, ¿no? Y estamos viéndolo desde aquí, desde la línea media. Quitamos un hemisferio y nos estamos asomando al cerebro así, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el hipocampo, que es una estructura que tiene como 7 centímetros de largo, de los cuales, pues, son todos fundamentales para que todo funcione bien, pero si perdemos el 30% de esto, fatal. Entonces, este hipocampo está conectado con el tálamo, que es una estructura que está en el centro del cerebro y que tiene mucha capacidad para influir sobre amplias áreas de la corteza cerebral. La corteza cerebral es todo lo que se ve. Todo lo que se ve en un cerebro es la corteza cerebral. Lo superficial, como en un árbol, la corteza. Y ahí hay muchas, la mayor parte de las áreas intervienen en la memoria. Hay áreas de asociación, límbicas, en fin, hay muchos tipos de áreas. Pero claro, la corteza nos sirve para percibir el medio ambiente. Y lo que nos sirve para percibir el medio ambiente es lo que nos sirve para recordarlo. ¿Pero cómo? A través de las conexiones con el tálamo y con el hipocampo. Pero dejadme que os enseñe más dónde están estas estructuras. Esto es otra vez un cerebro humano, un hemisferio, visto desde aquí, ¿no? Quitando uno. Entonces ahí está el cuerpo calloso, el tálamo y el hipocampo. Y todo lo demás es corteza cerebral. Por debajo de la corteza cerebral está lo que se denomina sustancia blanca, que son las conexiones, ¿no? Entre las distintas áreas. Entonces aquí tenemos el hipocampo más grande, que tiene forma de gancho, y cómo se conecta con otras áreas. Si hacemos una corte, lo cortamos, una rodaja, el hipocampo tiene este aspecto teñido para células. Entonces, imaginaros que pues, cogemos un cuchillo, cortamos el cerebro, ponemos el cerebro en una máquina que se llama microtomo y lo cortamos en rodajillas que son tan finas como el papel de fumar. Y eso lo podemos teñir, lo ponemos en un cristal y eso se puede mirar al microscopio. Y es eso lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo son las neuronas de este hipocampo que nos sirve para recordar? Entonces aquí tenemos el giro dentado y en azul están todas las neuronas. Y aquí, en azul más claro, es la sustancia blanca, que sirve para conectar el hipocampo con otras áreas. Entonces aquí tenemos un cerebro de macaco, de mono, que es muy parecido al cerebro del humano y que nos ha servido para estudiar las conexiones, ¿no? Y las conexiones están aquí resumidas. Entonces, el hipocampo lo que recibe son conexiones de muchas áreas del cerebro que nos sirven para percibir y las envía de vuelta. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a verlo aquí. Resulta que una vez que la información es procesada, por ejemplo, por las áreas visuales o las áreas auditivas o todas las áreas sensoriales, pues la información llega a la corteza entorrinal, que es esa que tenían las neuronas espaciales. De la corteza entorrinal se envía la información al giro dentado. Del giro dentado va hacia unas áreas del hipocampo que se llaman CA3, CA1, y una vez que la información se procesa dentro del hipocampo, a través de esta serie de sinapsis, la información regresa a la corteza entorrinal y es distribuida de nuevo a la corteza cerebral. De manera que la información que llega al hipocampo se procesa dentro, vuelve a salir y se consolida fuera. Esa es la idea, ¿no? Entonces, estas conexiones son muy unidireccionales y esto es lo que produce que sean de riesgo para producir epilepsia, por eso la epilepsia del lóbulo temporal. Y bueno, ya para terminar y dejar turno de preguntas y discutir, porque esto es un poco una lección magistral y tampoco se trata de eso, pues hay dos teorías de cómo interviene o cómo se conecta el hipocampo con la corteza cerebral para que se consoliden estos recuerdos. Una es la que se llama el modelo estándar. Y el modelo estándar dice que el hipocampo se conecta con la corteza cerebral inicialmente por un tiempo, por ejemplo ahora está conectándose, pero una vez que salgáis de aquí recordaréis posiblemente la historia del hombre que tocaba el piano con The Jazz. Y eso es ya en la corteza y ya es independiente del hipocampo. Luego ya ni os acordaréis que lo habíais visto aquí,
En algún momento de vuestra vida dices, que al hombre que tocaba el piano, fíjate si mi padre le encontrásemos el violín que tocaba, ¿no? Y ni os acordaréis de la charla. Pero de eso es posible que os acordéis. Porque no nos acordamos de dónde nos hemos recordado, dónde se han formado las memorias, sino de las memorias. Y esto es lo que significa aquí, que hay un momento en el que todo depende del hipocampo y está asociado. De aquí le contaréis a vuestra hija, pues sí, de una charla de una chica, hablaba muchísimo, y muy rápido. y luego decís, pues sí, nos ha contado ciertas cosas, ¿no? Y al mes y medio os acordaréis del vídeo, ¿no? Todavía, pero no de aquí. Ese es el modelo estándar, ¿no? Que los recuerdos primero dependen del hipocampo y luego ya se hacen independientes. Pero luego hay otro que se llama la teoría de la huella múltiple. Y básicamente es igual. Nosotros ahora estamos aquí, estamos usando el hipocampo y la corteza, nos vamos a casa, los recuerdos se establecen en la corteza cerebral, se van haciendo más independientes del hipocampo, pero siempre necesitamos el hipocampo para recordarlos, aunque no recordemos todos los detalles. Y estos dos modelos todavía no se sabe cuál de ellos es el que pues, funciona, posiblemente sean los dos, y porque hay pacientes en ambas direcciones. Lo que sí se sabe es que una vez que el hipocampo se pone en marcha y se potencia, como hemos visto al principio, cuando se pone en marcha y las células siguen disparando, esto produce actividad en la corteza cerebral. Y esto lo hemos visto gracias a un investigador que hay en Alicante que se llama Santiago Canals, y que es capaz de poner a roedores en escáneres como los que nos meten a nosotros, las resonancias magnéticas funcionales. Entonces les estimula el hipocampo y ve cómo el resto de la corteza cerebral se activa, ¿no? Y eso es lo que muestra esta imagen, ¿no? Y es muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo se forman estas memorias? Resulta que el hipocampo, que está aquí en este diagrama, se conecta con la corteza alrededor del hipocampo o adyacente al hipocampo y con la corteza de asociación. Y son estas conexiones las que nos dan esa noción de un recuerdo, porque un recuerdo está conectado. Si os ponéis a pensar en un recuerdo, son conexiones entre ideas, conexiones entre situaciones, conexiones entre el mobiliario, todos son conexiones. Entonces son conexiones que establecen entre el hipocampo, la corteza adyacente y la corteza de asociación. Y bueno, no sé si entrar en detalle para explicaros, porque hay un tipo de memoria que es la que nos permite recordar los eventos del día a día y otra que nos permite recordar qué es el SENA, ¿no? O qué es la esclerosis múltiple, o qué son las cosas, el conocimiento. Pero sí que los voy a explicar porque tiene relevancia de cara a las demencias. Y según Mortimer Miskin, que yo tuve el honor de trabajar con él en Estados Unidos, pues tenía esta hipótesis y decía que las conexiones que dependen desde el hipocampo a la corteza cerebral son importantes para la memoria de los eventos de la vida diaria. Pero las conexiones que están formándose entre la corteza que está al lado del hipocampo y la corteza de asociación sirven para almacenar los conocimientos. Y esto se ha visto con estudios posteriores en pacientes con demencia. De manera que los pacientes con enfermedad de Alzheimer pierden la capacidad de recordar esos eventos de la vida diaria. Sin embargo, los pacientes que tienen demencia frontotemporal, que se llama demencia semántica, pierden el vocabulario, pero se acuerdan de dónde están, se acuerdan de quién es su esposa, se acuerdan de dónde está el baño en su casa. Sin embargo, no se acuerdan de que esto es una jarra. Y si les dices dibújame una jarra, no son capaces de dibujar una jarra y pierden el vocabulario. Es una demencia menos frecuente, pero es muy debilitante. Y la diferencia entre uno y otro es que en Alzheimer se deteriora el hipocampo, mientras que en la demencia semántica se deteriora la corteza adyacente al hipocampo. Entonces, ahí hay diferencias, ¿no? Entonces, cuando se hace una resonancia magnética, se puede diagnosticar mejor qué tipo de demencia sufre el paciente, además de la evaluación, además del líquido cefalorraquídeo y demás. Y ya para terminar esta charla, os voy a hablar del sueño, ¿no? Porque, claro, es muy importante dormir bien. La calidad del sueño es fundamental para una vida saludable y para una memoria saludable. Y la función del sueño es todavía bastante desconocida. Una es la consolidación de la memoria y otra es mantener un equilibrio en el funcionamiento del cerebro. Y uno de los procesos a través de lo que eso ocurre es de la limpieza.
la limpieza. Tenemos células, además de neuronas, tenemos células gliales en el cerebro que sirven para limpiar. Todos los metabolitos pues que se han utilizado durante el día en la neurotransmisión, todo tipo de toxinas que llegan al cerebro a través de la sangre, como en el COVID persistente o en otras enfermedades inflamatorias. Esta limpieza ocurre durante la noche sobre todo, y si no dormimos bien se interrumpe, y si se interrumpe tenemos más riesgo de demencia, con lo cual cuidar el sueño es fundamental. Siempre viene bien una siesta. Si no se ha dormido bien, una siesta. ¿Y cómo se consolida? Ya una nota solamente de cómo se consolida. Durante el sueño ocurre un fenómeno extraordinario, durante 2 fases del sueño. Sabéis que está la fase REM, esta de los movimientos de los ojos rápidos, ¿no? En la que uno tiene los ojos cerrados pero se le mueven los ojos. Esa es una. Y hay otra que ocurre justo antes, que se llama de ondas lentas y que también es importante para la consolidación. Pues lo que ocurre es que hay como un replay, o sea, lo que nos ha sucedido durante el día, o gran parte de lo que nos ha sucedido durante el día, se pone en marcha otra vez. Entonces, las áreas que han estado usándose durante el día se ponen en marcha, esas áreas y el hipocampo, a la vez. Y eso lo que hace es que haya una repetición, una vez más, de lo que ha sucedido, y una reorganización, ¿no? Y una consolidación. Hay mucho que investigar sobre eso porque todavía pues, no se conocen bien los mecanismos, pero sí que se ha visto que hay oscilaciones, y eso es lo que se muestra aquí, que el hipocampo, junto con la corteza cerebral, tienen unas oscilaciones, funcionan a ritmos eléctricos diferentes, pero coordinados, y se ponen a la vez. Y ahí es muy, muy importante, por eso, mantener todas las fases del sueño, y por eso es tan horrible que te despierten cuando estás soñando, porque es agotador, es agotador. Entonces hay que terminar los sueños. Y, bueno, ya para terminar, solamente deciros cómo, nosotros vamos creciendo, vamos cumpliendo años, ¿no? Y vamos perdiendo memoria. Y dices, ¿tengo problemas de memoria yo o es esto normal para mi edad? Y eso es un problema. Y aquí en España no hay clínicas de memoria. Pero nosotros estamos intentando crear una con la universidad y la clínica, una clínica de Albacete, Mansilla. Entonces, pues lo que pretendemos hacer, está todavía en construcción, estamos generándola, es una evaluación neuropsicológica, una resonancia magnética y una evaluación neurológica con líquido cefalorraquídeo y una entrevista clínica con la familia. Y entonces se evalúa, ¿no?, cuál es la situación de la persona y se puede decidir si es un problema clínico o no, o es una cosa que se puede... Y claro, ¿qué haces si tienes problemas de memoria? Bueno, pues no tienes por qué abandonarte al olvido. Puedes hacer, lo más importante es que hablar con la familia y que la familia sepa cuáles son nuestros problemas de memoria, qué puede pasar, cuál es la perspectiva, qué tipo de problema hay, si ha habido hipoxia, si ha habido problemas cardíacos, si es Alzheimer, qué tipo de demencia. Y ahí hablar con la familia, porque claro, es un shock para la familia y odian la palabra demencia, así, de pronto, ¿no? Entonces hay que hablar un poco y identificar cuál es el problema. Y metas y objetivos. Esta persona no tiene por qué abandonarse al olvido, sino que puede todavía hacer cosas, aunque no sea más que pues, ir a por el pan. O bien... pues volver a su trabajo. Si ha tenido un accidente cerebrovascular, tiene amnesia, volver al trabajo, todo tipo de... y un plan de acción, ¿no? Y un seguimiento con eso. Entonces, pero para no ir a ninguna clínica, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos cuidamos la memoria? Pues así como uno se cuida la salud, se cuida la memoria. Cuando uno se cuida las proteínas de la cara, de la piel, se está cuidando las proteínas de las neuronas. Entonces, todo lo que habéis oído de Paco Botella cuando dio su charla sobre las dietas y todo, es muy importante, pero es mantenerse biológicamente joven. Cronológicamente joven es imposible, porque los años pasan, pero biológicamente está en nuestras manos. Una dieta saludable, ejercicio, creo que no hace falta que se insista cuáles son los principios de la salud, ¿no? Pero mantenerse biológicamente joven. Y eso incluye, pues, por ejemplo, una presión arterial saludable, no obesidad, no lípidos, no comer muchas grasas,
un nivel saludable de azúcar en sangre, un peso adecuado, la dieta mediterránea, que incluye la vida social, por supuesto, como ingrediente fundamental, no fumar, o muy poco, alcohol con moderación y con comida, estar físicamente activo y tener una vida social activa. Y aún más, estar contento. Eso es lo más importante, estar contento con la vida. Súper importante. Estar satisfecho, satisfecha, alegre. Y eso es más difícil, ¿eh? Pero hay que trabajar hacia eso, porque eso es la salud, la felicidad. El estar contento tampoco es estar feliz todo el día, ¿no? Pero eso es. Y bueno, pues con esto, pues daros las gracias por vuestra atención y a todas las instituciones que a lo largo de mi carrera me han financiado la investigación y espero sigan haciéndolo de alguna manera. Muchas gracias.